Sean todos muy bienvenidos a este estudio exegético del libro de Apocalipsis. Hoy ya nos corresponde llegar al capítulo 3 y vamos a estudiar de los versículos 1 al 6. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la iglesia de Sardis. En primer lugar, me gustaría comentar algo acerca de la ciudad. Sardis significa literalmente, el nombre Sardis significa el que escapa. El que escapa. Y probablemente hace referencia al lugar donde estaba situada esta ciudad. Era una ciudad amurallada y muy bien fortificada, rodeada por escarpados acantilados y con un único acceso a través de un valle, el valle de Hermo. Esta ciudad se consideraba a sí misma una ciudad muy segura, una ciudad que probablemente escapó de muchos, fue librada de muchas invasiones. Le atravesaba un río que atravesaba completamente la ciudad por en medio, y era un río muy especial porque de este río sacaban oro. Ya era una ciudad que estaba en altura, en un lugar de montes muy escarpados de aquel lugar. Esta ciudad fue destruida finalmente por un terremoto, ¿ya? Y hoy en día se encuentra la ciudad turca de Sert Kalesi, ya en lo que es la actual Turquía, la moderna Turquía. Esta ciudad aproximadamente quedaba a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira, que es la carta anterior de la iglesia anterior que estudiamos. Ya hemos visto, ¿verdad?, cómo se hace una especie de semicírculo, una a una, en orden en que son mencionadas estas 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Fue un lugar muy interesante porque en este lugar se dice que por primera vez fueron acuñadas monedas, el dinero en moneda. Ya, según la historia, se dice que allí por primera vez se acuñaron las monedas que después, ¿no es cierto?, diversas monedas que fueron después en distintos reinos e imperios, la forma de hacer comercio. Era notoria, una ciudad notoria por su riqueza, ya por su estabilidad, por su seguridad, y su principal comercio tenía que ver con la confección de alfombras. Ya eran muy famosas las alfombras que se fabricaban en este lugar. Ya había una industria muy fructífera de alfombras. Seguramente por el lugar donde estaba ubicada, por la seguridad, ¿verdad?, que suponía esta ciudad, ¿verdad?, rodeada de acantilados, es que se le puso el nombre de Sardis, ¿ya? O, como dije, los que escapan, o el que escapa, ¿ya? Una ciudad que al parecer se consideraba muy segura. Quizás esto ya fue algo de lo que influyó en la decadencia espiritual que sufrió lamentablemente la iglesia que había en esta ciudad, la iglesia en Sardis, ¿ya? Y probablemente eso tiene que ver probablemente con la reprensión que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia ubicada en este lugar. Ahora bien, vamos por favor al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Apocalipsis 3, 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremendo lo que dice acá el Señor Jesucristo como mensaje a esta congregación, a esta iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya, esto vendría a ser lo que podríamos denominar el tipo de una iglesia muerta. Ya podríamos denominar de esta manera al tipo de esta iglesia, una iglesia muerta. ¿Ya? Y como hemos visto también, probablemente con otras iglesias, probablemente esta carta, ¿verdad?, a Sardis se relaciona con la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿ya?, que sin duda ellos también enfrentaron una dura prueba con respecto a la muerte. Y vamos a ver de qué tipo o de qué forma se manifestó esto en la iglesia acá en
Sardis, ¿ya? Así que el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y luego vemos la autoridad, la presentación del Señor, cuando dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto ya lo hemos dicho, lo hemos explicado, se refiere al Espíritu Santo. Ya el número 7 tiene que ver con algo perfecto, algo completo. Y en este caso, aplicado a Dios, obviamente se relaciona al Espíritu Santo. Luego dice, y las 7 iglesias. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, hablando de esa relación íntima que Jesucristo tiene con el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego también menciona la autoridad, en este caso, que tiene sobre las 7 estrellas, que también ya explicamos en estudios anteriores, que hace referencia a los pastores de cada una de estas 7 iglesias, a los responsables espirituales, ¿verdad?, de estas congregaciones. Dice, y las 7 estrellas dice esto, 2 puntos. Y luego, algo muy común que repite en todas estas epístolas, dice lo siguiente, yo conozco tus obras. Nuevamente usa la palabra eido, que es una palabra muy específica para referirse a un conocimiento completo e integral de las cosas. Obviamente esto está haciendo referencia a la omnisciencia del Señor Jesucristo, a su conocimiento completo de todos los aspectos, ¿verdad?, de esta iglesia y de los creyentes que la componían. Dice, yo conozco, es decir, yo sé quién eres. Ya, eso es lo que literalmente podríamos traducirlo de esa manera. Yo sé quién eres tú, yo te conozco quién tú eres. Luego dice, y conozco tus obras. Ya, el Señor conoce todo lo que hacemos y aún incluso las intenciones con las que nosotros hacemos las cosas. Ya, el Señor nos conoce a la perfección porque Él es Dios. Pero lo que viene a continuación es increíble, es tremendo. Dice, que tienes nombre de que vives. Ya, esa frase podríamos también, esa palabra nombre, podríamos también traducirla como sobrenombre. Ya, es decir, el título o por qué era conocida para otras personas esta iglesia, esta congregación. Al parecer la iglesia de Sardis tenía una fama externa, es decir, era conocida por algo. Y dice que tienes nombre o testimonio, ¿verdad?, o fama o sobrenombre de que vives. ¿Ya? Si nos quedáramos hasta ahí, tal vez sería muy interesante, incluso sería algo muy positivo. ¿Ya? Qué bueno es tener un buen testimonio, una buena fama. Qué bueno es ser conocido por algo, ¿verdad?, como esto, de que vives, una iglesia viva, quizás una iglesia avivada, quizás una iglesia muy motivada, quizás una iglesia muy llamativa, quizás una iglesia muy grande, no lo sabemos. Pero esta iglesia tenía un nombre, tenía una fama, era conocida como una iglesia viva. Pero hay un problema tremendo en esto. Dice que tienes nombre de que vives, y mira la sentencia que luego añade el Señor, y estás muerto. ¿Qué contraste más grande? Qué tremendo contraste en cuanto a la fama por la que era conocida esta iglesia y lo que el Señor consideraba de esta congregación. Dice, y estás muerto. Algo interesante también que notamos en esta iglesia es que se hace un intercambio ya de los puntos principales de la carta. Ya, todas estas cartas tienen 5 aspectos: la autoridad del Señor, la exhortación del Señor, la reprensión del Señor, los elogios del Señor y una promesa. ¿Ya? En el caso de la iglesia en Sardis se intercambian, ¿no es cierto?, el orden de alguna de estos aspectos. En primer lugar vamos a ver la autoridad del Señor, ya lo vimos al principio del versículo 1, pero aquí estamos viendo en segundo lugar la reprensión del Señor. El resto de las cartas comienzan con la autoridad del Señor y luego continúan con los elogios del Señor. Luego con la exhortación, luego con la reprensión, luego la exhortación y finalmente la promesa. Pero aquí se adelanta ya la reprensión. Y no era menos porque lo que estaba pasando en la iglesia era bastante grave. Ya dice
nuevamente yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Ya? Esa palabra muerto tampoco es la palabra común que se utiliza para muerte. ¿Ya? De hecho, la palabra muerto aquí específicamente es la palabra griega necros. ¿Ya? De ahí viene la necrología, ¿ya? O cuando un tejido está, se muere, ¿verdad? ¿Ya? De ahí viene esta palabra, la palabra necros. Y literalmente significa cadáver. Es decir, el Señor está diciendo que esta iglesia tenía una fama, tenía un testimonio, tenía un nombre de que estaba muy viva, parecía muy movida, con muchas obras probablemente, quizás una buena cantidad de personas que participaban de esta iglesia, pero el Señor les está diciendo que eran un cadáver. Es decir, que estaban muertos. ¿Ya? Qué tremendo, ¿verdad? La necrosis parece que había contaminado a gran parte de la congregación y la sentencia que el Señor les da, ¿verdad?, es definitiva y tremenda. ¿Ya? Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, ¿qué es? ¿Cuál es el motivo normalmente por la que una persona muere o por la muerte espiritual o por la muerte en cuanto a su vida cristiana? Debemos llegar a la conclusión que es el pecado. El pecado es lo que produce necrosis en el corazón de las personas. El pecado es lo que produce muerte. El pecado es el que lleva a la muerte. En el caso de los inconversos, a la muerte eterna. Pero también en el caso de los cristianos, el pecado también nos separa de una comunión íntima con el Señor. Vamos a ver más adelante que en el cristiano, en el creyente, ya el pecado no hace que perdamos la salvación, pero sí hace que perdamos nuestra comunión con el Señor. ¿Ya? Y eso es un tipo también muy triste de muerte. ¿Ya? También es una forma de muerte. ¿Ya? Y a esto nos referimos con las consecuencias del pecado en la vida de un creyente. Más todavía en un incrédulo, que obviamente produce una muerte espiritual y eventualmente una muerte eterna de su alma en el infierno, en el lago de fuego. Ahora bien, como dije, el pecado siempre va a producir muerte, siempre va a producir necrosis. ¿Ya? El pecado siempre va a producir una separación entre el hombre y Dios. Dice la Escritura, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice en el libro de Isaías. En Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿verdad? Un pasaje muy conocido, también nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aunque muchas veces aplicamos estos pasajes para referirnos a la muerte espiritual de un inconverso, de un incrédulo, debemos también establecer algo muy importante. En la vida de un creyente, el pecado también produce un tipo de muerte y tiene que ver con una separación, tiene que ver con un daño que se produce en la vida del creyente, en su relación, en su comunión con el Señor. ¿Ya? El creyente verdadero que genuinamente se ha convertido no va a perder su salvación, pero sí puede perder su comunión, su íntima comunión con el Señor. Y ese es un tipo también de muerte. El pecado siempre conduce a la muerte. Ya en el caso del incrédulo, la muerte espiritual y eventualmente la muerte eterna. Pero en el caso del creyente también produce una separación, una pérdida de la comunión con el Señor. Ya en Santiago, busquémoslo por favor, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, busquémoslo por favor, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que, escucha esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y mire lo que dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
¿ya? Por lo tanto, en la vida de un creyente, el pecado también va a producir un daño tremendo. El pecado en la vida de un creyente también va a producir una separación, una pérdida de la relación con Dios, ¿ya? De la misma manera que un niño, cuando desobedece a sus papás, no deja de ser un hijo, ¿verdad?, de sus padres, no pierde, ¿verdad?, su herencia. Sin embargo, sí pierde su relación, ¿ya? Pierde su comunión con sus papás, hasta que el niño se arrepienta y pida perdón, ya vaya a sus padres y restaure esa relación. De la misma manera, el creyente, cuando peca, no pierde su comunión, no pierde su relación personal con Dios como su Salvador, pero sí pierde su comunión con su Padre Celestial y necesita cuanto antes restaurarla. Ya necesita inmediatamente ponerse a cuentas con el Señor. Ir a Dios, humillarse, arrepentirse, pedir perdón, ¿verdad?, por sus pecados, arreglar cuentas con el Señor y luego hacer los ajustes necesarios en su vida para no volver a cometer por lo menos el mismo pecado. Ya con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra del Señor. También añade en el libro de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en el Nuevo Testamento el Señor también añade: ya si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allá en 1 de Juan 1:9. Y lo interesante es que cuando dice ahí, si confesamos nuestros pecados, tiene que ver con ponernos a cuenta con el Señor. De hecho, esa palabra confesaos, si confesáis vuestros pecados, esa palabra confesar es la palabra griega homologeo y tiene que ver con estar de acuerdo con Dios en cuanto a la gravedad y al daño que el pecado produce en nuestras vidas. Si nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor, si nosotros, ¿verdad?, nos humillamos, nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor de corazón, el Señor, ¿verdad?, nos limpia y nos perdona, dice la Escritura, de toda maldad. Pero el pecado siempre va a producir daño en la vida de un creyente. Mire lo que dice Gálatas, por favor. Acompáñame ahora a Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Ya, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y añade: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ya? Mire lo que dice: porque el que siembra para su carne, dando rienda, ¿verdad?, a su carne, dando libertad a su carne, a la carne, para pecar, dice, segará corrupción. ¿Ya? Pero el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. ¿Ya? Por lo tanto, el pecado siempre va a producir daño en nuestras vidas, ¿ya? Siempre vamos a perder algo producto del pecado, ya sea el testimonio, ya sea el gozo, ya sea la llenura del Espíritu, ya sea el poder espiritual, en fin, el pecado siempre va a dañar, porque el pecado es infringir la ley de Dios, infringir la norma de Dios, y siempre hay consecuencias. A veces Dios, en su misericordia, permite que esas consecuencias sean menores, ¿verdad? Permite que esas consecuencias sean más leves, pero no siempre es así, porque Dios es un Dios que nos ama y muchas veces Dios nos disciplina para que nos alejemos del pecado. De la misma manera que un niño quiere, ¿verdad?, meter sus dedos a un enchufe y el padre, ¿verdad?, le pega en la mano y hace que el niño llore para que el niño se asuste y no meta los dedos al enchufe. De la misma manera el Señor a veces también nos disciplina para que nosotros no seamos porfiados y no estemos insistiendo, ¿verdad?, en meternos en el mundo, en involucrarnos con el mundo, con la carne y con las tentaciones que nos presenta este mundo. Como dice el mismo apóstol Juan, ¿verdad?, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así es que el pecado siempre va a producir algún tipo de necrosis, ¿ya? Siempre algún tipo de daño, ¿ya? Siempre va a producir algún tipo de pérdida y siempre va a producir algún tipo de separación,
¿ya? Como dije, e insisto, en el caso de los incrédulos, muerte espiritual y muerte eterna. Pero en el caso de los creyentes también la pérdida de nuestra relación íntima con el Señor. Ahora bien, Dios es bueno y es misericordioso. Él nos da oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. Y no tenemos que estar en el pecado constantemente. No debemos nosotros gozarnos en el pecado. Es muy probable de que si tú, ¿verdad?, pecas como un hábito y no te importa, probablemente ni siquiera eres creyente, lo más seguro. ¿Ya? Porque en el caso de un creyente, el Espíritu Santo siempre va a estar en su interior redarguyéndole de pecado y siempre le va a estar moviendo en su corazón a alejarse del pecado y de la maldad. Sin embargo, ¿verdad?, si nosotros insistimos como creyentes en pecar, la disciplina del Señor también va a llegar sobre nuestras vidas, porque el Señor es el que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo, dice el libro de Hebreos. Ahora bien, qué triste la situación, ¿verdad?, que estaba pasando en esta iglesia acá en Sardis. Sin embargo, el Señor les da una exhortación, ya los exhorta fuertemente y les da básicamente 5 cosas que ellos necesitan hacer para, ¿verdad?, revertir de alguna manera o para impedir que esta necrosis o este problema espiritual aumente en la iglesia. Dice en primer lugar, y voy a leer ahora Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí en primer lugar menciona sé vigilante. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero literalmente esto significa sé despierto y atento. Ya, es interesante porque la forma en que está conjugada esta palabra en el original no es ya que estés despierto, sino que sé despierto. Está hablando como un aspecto del carácter de la persona, ya no solo de una acción de estar despierto, sino que ser despierto, sé vigilante. Literalmente lo que dice es sé despierto y atento, ya como una característica del carácter. Ya, y eso es algo que el Señor en el Nuevo Testamento enfatiza mucho, especialmente relacionado con la espera de la segunda venida de Cristo. Y voy a hablar un poquito más acerca de esto. Lo segundo que menciona es y afirma las otras cosas que están para morir. Esa palabra afirma literalmente significa fija firmemente. De la misma manera, ¿verdad?, que nosotros fijamos una estaca para amarrar, para afirmar algo, de la misma manera el Señor le aconseja, le exhorta más bien a esta iglesia que fije, que afirme otras cosas que están para morir. No sabemos, ya porque aquí no lo menciona, qué son estas otras cosas que están para morir. Pero lo que sí entendemos es que algunas cosas ya habían muerto. Ya, quizás el testimonio de esta iglesia, el impacto evangelístico de esta iglesia en su comunidad ya había muerto, ya producto quizás de pecados y de mal testimonio de hermanos de la congregación. Sin embargo, habían otras cosas que estaban ahí a punto de morir. Entonces el Señor les exhorta a poner atención, a estar despiertos y a poner atención en estas cosas para que no se pierdan, ya para que no se pierda todo el resto. Ya no sabemos, como dije, qué más cosas están acá en juego, pero sí sabemos que la exhortación es bastante dura y bastante fuerte. Ya, luego le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Te acuerdas en el versículo 1 que les decía, yo conozco tus obras? ¿Ya? Yo sé quién eres y lo que tú haces, eso es lo que les dice el Señor. ¿Ya? Aquí nuevamente habla acerca de las obras, pero dice que el Señor halló que estas obras, ya estas acciones de la iglesia no eran perfectas delante del Padre. Ya, esa palabra perfectas literalmente significa íntegras. Ya, tiene que ver aquí con la integridad. Probablemente
habían muchas licencias que se estaban dando a algunos hermanos en cuanto al pecado. Probablemente el liderazgo de esta iglesia no era firme en cuanto a la disciplina eclesiástica, ni en cuanto a exhortar a sus hermanos a mantenerse lejos del pecado. Quizás, no lo sabemos, ya estoy simplemente pensando quizás cómo podría haber sido la situación de esta iglesia, quizás ya desde el púlpito no se estaba predicando el pecado como tal, quizás se estaba tratando de suavizar para no molestar, para no complicar a las personas. ¿Ya? Esta ciudad que se consideraba inexpugnable y que quizás nunca había sido conquistado, muy pocas veces conquistado, ¿ya? De hecho, solo una vez hay registro que esta ciudad fue conquistada por Alejandro Magno, ya quien, según la historia, se coló por un pasadizo escarpado entre las montañas y logró invadirla. Pero quizás, de alguna manera, esta falsa seguridad que tenía la ciudad se traspasó a la iglesia, ¿ya? Y en la iglesia se relajaron. Y sin darse cuenta, ¿verdad?, el mundo, el pecado y Satanás los conquistó. Y eso fue lo que produjo seguramente su muerte espiritual. ¿Ya? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos exhorta a no ignorar las maquinaciones del diablo. Y también el Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ya? Para que así estemos pendientes, estemos atentos, ¿verdad? De no ser conquistados por el pecado. El pecado siempre va a buscar esclavizarnos. El pecado y la maldad siempre van a buscar destruirnos, porque el mismo demonio, ya que quiere que nosotros pequemos, vino a este mundo para hurtar, para matar y para destruir. ¿Ya? Por lo tanto, debemos estar muy pendientes y muy atentos, estar muy despiertos, ¿ya? Y afirmar las cosas que son importantes en nuestras vidas. Por eso dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, es decir, no he encontrado, ya después de haber escudriñado, después de haber considerado tus obras, no las he hallado íntegras, completas, perfectas delante de Dios. Es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Ahora, pasemos al versículo 3, todavía seguimos en esta exhortación de parte del Señor. Dice, acuérdate. Es lo tercero que menciona, el tercer consejo o exhortación que le da a la iglesia. Acuérdate. Ya, acuérdate ¿de qué? Bueno, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya estamos ahí en el versículo 3. Lo primero que dice acá, y ya como tercer lugar, es acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Ya? Seguramente a través de la historia de esta iglesia, en algún momento inicial, ellos recibieron sana doctrina. ¿Ya? Pero tal vez con el pasar del tiempo la menospreciaron, la fueron dejando a un lado. El estudio anterior hablamos de la importancia de mantenernos fieles a la sana doctrina. Tal vez en esta iglesia no fue así. Tal vez ellos se relajaron, producto de esta seguridad, ¿verdad?, de esta comodidad, de esta estabilidad social, y el pecado entró a sus vidas, porque ellos no pusieron atención y no guardaron las cosas en las que estaban siendo enseñados. Ya, por eso es que nosotros siempre insistimos que podamos tomar apuntes para sacar el máximo provecho de los estudios que siempre hacemos de la palabra del Señor. Ya a veces lo he mencionado, ¿verdad?, que el lápiz más corto es mejor que la memoria más larga. Y esto es un dicho simplemente para decir de que es importante que nosotros tomemos apuntes, que registremos para que no se nos olviden las cosas en las que estamos siendo enseñados. Todo lo que se enseña en una iglesia de sana doctrina es para que lo atesoremos y para que lo practiquemos en nuestras vidas cotidianas. ¿Ya? Entonces aquí el Señor le está diciendo, acuérdate que se te enseñó, que se te predicó la palabra, acuérdate que en algún momento tal vez tuviste ya una sana enseñanza de la Escritura. Recuerda aquellas cosas, que no se te olviden. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Y les está acá exhortando a estos hermanos a recordar lo que ellos recibieron y lo que ellos oyeron. Ya probablemente haciendo referencia clara a la exposición de la palabra del Señor. Recordemos que Apocalipsis fue el último libro en escribirse del Nuevo Testamento y las cartas eran compartidas, ¿verdad?,
eran compartidas con todas las congregaciones. Así que a estas alturas de la historia, probablemente ellos ya tenían copias de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ya los habían recibido, ¿ya? Pero una cosa es haberlo recibido, es decir, una cosa es tener la palabra de Dios y otra cosa es vivirla. De la misma manera, nosotros hoy en día, como nunca en la historia, tenemos abundancia de Biblias. Ya tú puedes ir a una librería y comprar 1, 2, 3 Biblias. En la mayoría de los hogares, aún en nuestro país, probablemente hay más de 2 o 3 Biblias, por lo menos en los hogares cristianos. ¿Ya? Pero una cosa es tener una Biblia y otra cosa es leerla y otra cosa aún es vivirla cada día. ¿Ya? Vivirla de manera constante y consecuente en nuestras vidas. Así es que el Señor les exhorta aquí a acordarse lo que habían recibido y oído. Pero añade algo más, dice en cuarto lugar, y guárdalo. Guárdalo. Como dije, no es solo lo que tú oyes y lo que tú recibes. Nosotros podemos en nuestras iglesias dar mucha enseñanza de la Escritura. Pero si los miembros de la iglesia no lo están recibiendo y guardando, es decir, poniéndolo por obra, no sirve de nada. ¿Ya? Aquí guárdalo no se refiere a esconderlo dentro de un cajón y dejarlo guardado en algún lugar. No, aquí esta palabra guárdalo ya es un imperativo que tiene que ver con ponerlo en práctica. ¿Ya? Hay iglesias que no toman muy en serio la sana doctrina. ¿Ya? Hay iglesias que no toman muy en serio el conocimiento de la palabra del Señor. Porque dicen que el conocimiento envanece, ¿verdad? Bueno, ellos están muy equivocados porque en realidad el conocimiento no debería envanecer, sino más bien debería humillarnos y debería motivarnos a vivir la palabra del Señor. Somos responsables de lo que oímos de la Escritura y por lo tanto nosotros debemos esforzarnos en llevar a la práctica todo lo que estamos escuchando. ¿Ya? Como dice el libro de Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Ya? Por lo tanto, guárdalo aquí es un imperativo, es una orden a poner en práctica aquello de lo que ellos tenían que acordarse, ¿no es cierto?, de lo que habían oído y de lo que habían recibido. ¿Ya? Nosotros hemos sido expuestos a la palabra del Señor a través de muchos años en nuestra iglesia. ¿Estamos poniéndolo por obra? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando? ¿Estamos dejando que la palabra transforme nuestras vidas? ¿Estamos siendo dóciles a la guía de la palabra del Señor? Bueno, todo esto también, ¿no es cierto?, tiene una aplicación para nuestras vidas. Y en quinto lugar, luego, ¿no es cierto?, el apóstol Juan añade y arrepiéntete. ¿Ya? Más bien el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan añade arrepiéntete. ¿Ya? Es decir, voy a reiterarlo, lo que dicen los versículos 2 y 3, sé vigilante, afirma, después acuérdate, luego guárdalo y finalmente arrepiéntete. 5 cosas, ¿verdad?, que esta iglesia necesitaba hacer. ¿Ya? Y arrepiéntete, obviamente, tiene que ver con volverse de su mal camino, ya con un corazón humillado y quebrantado, y volcarse en obediencia a la palabra del Señor. ¿Ya? Luego dice, pues, si no velas, ¿ya? Y ahí velar es lo mismo que mencionó en el capítulo 3, versículo 2, cuando dice, sé vigilante. ¿Ya? Velar tiene que ver con estar despierto y estar atento, ya, a la situación que hay en su entorno. ¿Ya? Es la figura de un vigilante, de un guardia que hace guardia en la noche, ¿verdad? Y tiene que estar despierto para que los ladrones, los delincuentes, ¿verdad?, no dañen la propiedad. De la misma manera, el Señor aquí le está diciendo, pues si no velas, es decir, si no estás despierto, si no estás atento, ¿ya? Luego dice, vendré sobre ti como ladrón, ¿ya? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, el Señor va a venir y los va a pillar desprevenidos, como estos siervos infieles que mencionan los evangelios, ¿verdad?, que viendo que su Señor tardaba en venir, comenzaron a golpear a sus consiervos, ¿verdad?, y comenzaron a robar, comenzaron a hacer muchas cosas malvadas, pensando que el Señor no iba a venir y que el Señor estaba tardando mucho y que ellos podían hacer lo que ellos querían, y vino el Señor y los reprendió y los castigó duramente. Ya, esa es la figura que es mencionada acá. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esta figura también tiene que ver de cómo el Señor cuando venga, ya, y sabemos que viene pronto,
va a sorprender a los inconversos, a los incrédulos. Pero aquí no está hablando de inconversos, está hablando de creyentes. Y está hablando en términos de que si ellos no están despiertos en las cosas del Señor, los va a pillar tal como si ellos fueran incrédulos, tal como si ellos fueran inconversos, ¿ya? Y los va a sorprender. Incluso la Escritura dice que cuando el Señor venga, algunos creyentes van a huir de Él avergonzados. Igual el Señor los va a arrebatar, pero quizás van a llegar con vergüenza a la presencia del Señor y en el tribunal de Cristo no van a tener nada que ofrecerle a Dios. Y va a ser un momento de mucha vergüenza darse cuenta que su vida cristiana la menospreciaron y su vida cristiana ya la vivieron no con el fervor, con el entusiasmo que debieron haberlo hecho. Tal vez despreciaron su vida cristiana y el Señor en el tribunal de Cristo también los va a despreciar. Como dice 1 Corintios, tal vez van a ser salvos, pero así como por fuego. Es decir, van a todos chamuscados, ¿verdad? Como alguien escapa de un incendio, van a llegar a la presencia del Señor sin nada. ¿Ya? Qué vergüenza y qué triste. Ya como muchos creyentes han menospreciado su vida espiritual. Bueno, eso es lo que está diciendo acá. Ahora, esta figura también nosotros la podemos encontrar, y por favor busquémoslo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Ya? Porque como iglesia, también hoy en día Dios nos exhorta a estar expectantes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y cómo debemos nosotros estar esperando la venida del Señor? Bueno, justamente velando y siendo sobrios. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver acá en 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer de los versículos 1 al 11. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Ya hemos dicho en otros estudios que el día del Señor se refiere a los juicios que Dios va a derramar sobre la humanidad y sobre Israel, ya a través del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ya? A eso se refiere el día del Señor o el día de Jehová. ¿Ya? Un día que en realidad más bien es un periodo de tiempo bastante prolongado donde los juicios de Dios van a caer sobre los incrédulos y sobre la nación de Israel para purificarlos en un pueblo santo. Ahora bien, eso va a ocurrir en el futuro, va a ocurrir en lo que llamamos la gran tribulación, que es un evento que todavía está por venir. ¿Ya? Todavía no estamos en la tribulación, estamos todavía, ¿verdad?, en el periodo de la gracia de Dios. Pero algún día, ya cuando nosotros ya no estemos, porque vamos a ser arrebatados antes, es decir, el Señor nos va a venir a buscar y nos va a llevar directamente a su presencia, y después de eso, ya un tiempo después, se va a desatar aquí en la tierra un periodo de tribulación cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Bueno, a eso se refiere, entre otras cosas, al día del Señor que vendrá. Dice, y vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque vendrá de manera sorpresiva e impactante, ¿verdad?, en la vida de los incrédulos que van a estar aquí sobre la tierra. Luego dice que cuando digan paz y seguridad, esto es en el futuro, no es hoy en día, ¿ya? Esto es en el tiempo en el que se desate el día del Señor o estos juicios que van a venir sobre la tierra. Ya en ese contexto, algunos van a pensar que están en una aparente paz o en una aparente tranquilidad, que seguramente el anticristo, que va a ser un ser despreciable, ya que va a venir en el futuro, ya les va a engañar. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, aquí ahora está hablando a creyentes, ¿ya? Dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
porque en nosotros ha resplandecido la luz del Evangelio. Pero los incrédulos todavía están en las tinieblas de la ignorancia y de la oscuridad, producto del pecado, ya producto del engaño del diablo, que no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces aquí claramente está haciendo un contraste, ¿te das cuenta? Luego dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Esto hablando a creyentes. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos más que vencedores, y Jesucristo es la luz del mundo. Y por lo tanto, nosotros también andamos en luz. Así que el día del Señor a nosotros no nos va a pillar como ladrón en la noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos andando en la luz. Luego dice el versículo 6, por tanto, o sea, en conclusión, ahora nosotros que estamos en este mundo actualmente, y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este es un tremendo mensaje a todas las iglesias hoy en día. Ya, tristemente, hoy en día vemos dos tipos de iglesias, las que están dormidas, ¿verdad?, en su comodidad, dormidas en su liturgia, dormidas en su falta de amor y pasión por el Señor, y por otro lado, los que no están siendo sobrios, ¿ya? O están embriagados en la emoción, o embriagados en el conocimiento, o embriagados en el intelecto, o embriagados, ¿verdad?, en las cosas más profundas de este mundo. ¿Ya? Bueno, son dos extremos, ¿verdad?, que nosotros como creyentes debemos evitar. Ni estar dormidos, ni tampoco estar embriagados con lo que este mundo y con lo que las cosas de la carne nos ofrece. Por eso dice, ¿verdad?, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, dice, de noche duermen, ¿ya? Y nosotros, ¿verdad?, estamos en nuestras vidas cristianas en el día, con el día que nos da el Señor. Ya estamos en las manos del Señor, que es un Dios de luz. Por lo tanto, nosotros no debemos estar dormidos espiritualmente, sino todo lo contrario, avivados, motivados y despiertos en lo espiritual, conocedores de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Por lo tanto, si nosotros vivimos y obedecemos la palabra del Señor, vamos a estar caminando en la luz. Por eso dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, es decir, equilibrados, maduros, ni dormidos ni borrachos, es lo que está diciendo. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ya? Tres cosas que son muy características en el pensamiento del apóstol Pablo: fe, esperanza y amor. ¿Verdad? Fe, que no es otra cosa que creer y vivir la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la Escritura es lo que produce fe en nosotros. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la fe es la confianza, ¿verdad?, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Aquello que tal vez no vemos aún, pero sabemos que es cierto porque está escrito y porque el Señor así lo dijo. Esperanza porque esperamos la pronta venida del Señor. Esperanza porque vivimos, ¿verdad?, en esta confianza de que estamos de paso en este mundo, como extranjeros y peregrinos. Y por lo tanto no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el libro de Filipenses, de donde esperamos la venida de Cristo por nosotros. Y amor, porque amamos al Señor y le servimos con pasión, con devoción, aún incluso si es necesario con sacrificio, para honrar y glorificar su nombre. Por eso dice, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y luego añade el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los versículos clave para darnos cuenta de que los cristianos, los creyentes genuinos, no vamos a pasar por la tribulación, no vamos a pasar por el día del Señor, no vamos a pasar por el día de Jehová, no vamos a estar. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esta esperanza. Cuando nos dice, no nos ha puesto o no nos ha designado, es lo que literalmente dice aquí el texto, no nos ha designado Dios para ira, sino para alcanzar salvación, ¿ya? O liberación, es lo que literalmente dice.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una referencia clara al arrebatamiento, en el que vamos a ser librados de la ira venidera, ya que se va a suscitar en el futuro, en lo que es conocido como la gran tribulación, un periodo terrible, cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra, mucho peor que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas, mucho peor que el Holocausto, mucho peor que los problemas que estamos viviendo el día de hoy, aún mucho más terrible. ¿Ya? Y nosotros, por la gracia del Señor, tenemos la esperanza que vamos a ser librados de la ira venidera, ya en el arrebatamiento. Qué esperanza gloriosa, ¿verdad? Por eso dice el versículo 10, quien murió, hablando de Cristo, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La misericordia del Señor es grande. Aunque estemos durmiendo, aunque estemos, ¿verdad? Como dice, ya sea que velemos o que durmamos, ya estemos juntamente con Él. Es decir, la salvación va a ser amplia y generosa para todos, incluso si alguien está durmiendo en su vida espiritual, ¿ya? Sin embargo, la exhortación es que despierte, que enderece las rodillas paralizadas, como dice Hebreo, y que despierte para vivir una vida consagrada al Señor. Y mira lo que dice el versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ya? Por lo tanto, debemos velar y estar sobrios. Velar significa estar despierto, no quedarse dormido en la comodidad, no quedarse dormido, ¿verdad?, en la negligencia. Y ser sobrios, básicamente, es ser equilibrado, ya maduro, estable, templado, dueño de sí mismo, ya en sus 5 sentidos. Todo lo opuesto a esto, ya es una persona ebria o borracha. ¿Ya? Por eso, no lo busquen, pero en Efesios 5, 18 dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, porque en el alcohol, ¿verdad?, hay embriaguez, hay perdición, hay desequilibrio, ¿ya? Hay disolución en lo que dice. No os embriaguéis, ¿verdad?, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo, es decir, ser controlados completamente por el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo controla nuestras vidas? Bueno, a través de la palabra del Señor, porque el mismo Espíritu Santo inspiró la Escritura y el mismo Espíritu Santo ilumina la Escritura a nuestras vidas para que la podamos entender, pero para que también al entenderla podamos aplicarla en nosotros, ¿ya? Vivirla diariamente, como dije, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, ¿ya? Por lo tanto, debemos vivir vidas llenas del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, que es el fruto del Espíritu, el fruto de una vida controlada por el Espíritu. Y debemos vivir, ¿no es cierto?, despiertos y siendo sobrios, ya no desequilibrados, sino equilibrados, maduros en ser controlados por el Espíritu, no por las emociones, no por el razonamiento humano, no por el intelectualismo, ni tampoco por las modas o tendencias de este mundo o los énfasis pasajeros de este mundo, sino controlados por la palabra del Señor que vive y permanece para siempre, ya que es un mástil firme, seguro, inamovible que tenemos de parte del Señor como buena dádiva, como don perfecto. Ya, por eso que tenemos que estar aferrados a lo estable, ya no a lo inestable que es la emoción o a lo inestable que es nuestro propio razonamiento humano, sino a lo estable que es la Escritura, la palabra del Señor, la palabra y la verdad absoluta, ya que tenemos de parte de Dios de manera escrita. ¿Ya? Por eso es que dice que debemos, ¿verdad?, velar y ser sobrios. ¿Ya? Ahora, pasemos al versículo 4, porque ahora vemos los elogios del Señor, ya un poco retrasado de la parte inicial, pero el Señor tiene algo también positivo que mencionar. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ya aquí el contraste, el pero es un contraste, lo vemos a favor de la iglesia cuando dice, pero tienes unas pocas personas. Esa palabra pocas literalmente es diminuta, es decir, algo pequeño. Tiene muy pocas personas, ya probablemente que aún se mantienen fieles, es lo que está diciendo el Señor. Dice, pero tienes unas poquitas personas en Sardis que no han manchado sus
vestiduras. Por eso es que interpretamos ya ahí lo que produce, lo que generó la muerte de esta iglesia, probablemente fue el pecado. Y aquí lo menciona en cuanto a que algunos de ellos se han mantenido fieles, aunque son poquitos, porque no se han manchado, dice. Ya literalmente manchado ahí, ensuciado, contaminado, ya con sus vestiduras. Ya seguramente se mantuvieron fieles, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor y no dejaron que el pecado ya controlara sus vidas. Por eso dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ya me gusta esa palabra, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esa palabra andarán es la palabra griega peripateo, ¿ya? Peripateo, ya suena simpática la palabra, peripateo, ya literalmente significa caminar juntos, ¿ya? Suena así como patiperro, ¿verdad? Como dos personas juntas que andan para todos lados, juntas, ¿verdad?, recorriendo el mundo. Bueno, es un poco la idea de esta palabra, ¿ya? La figura de esta palabra es caminar juntos, paso a paso, ¿ya? Pie a pie. Esa es básicamente la idea literal de esta palabra. Y qué interesante, ya que dentro de los elogios del Señor, ya les promete, ¿verdad?, en su gracia, en su misericordia, que estas poquitas personas, este remanente fiel que se ha mantenido fiel y digno ante el Señor en santidad, ya andarán con el Señor, es decir, caminarán juntitas con el Señor, como Enoc, ¿verdad?, que caminó con Dios y caminó tanto con Dios que finalmente, eventualmente el Señor lo llevó nomás a su casa, a su presencia. Bueno, de la misma manera, si nosotros andamos con el Señor en santidad, día a día, de manera cotidiana, en una comunión íntima con el Señor, eventualmente también muy pronto vamos a experimentar, igual que Enoc, ¿verdad?, que el Señor nos va a llevar en el arrebatamiento, probablemente muy pronto, a su presencia cuando esto ocurra. ¿Ya? Dice en vestiduras blancas, porque son dignas. Y la palabra blanco significa literalmente resplandeciente. Y digno tiene que ver con una persona que se mantiene en santidad, ya que se mantiene en fidelidad al Señor. Pasemos ahora al versículo 5, donde encontramos ya la promesa del Señor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya, el que venciere o el vencedor será vestido de vestiduras blancas, o como ya dije, dignas y resplandecientes, y no borraré su nombre del libro de la vida. Enfatizo ese no, porque ese no es un no definitivo. ¿Ya? Hay tres formas distintas en el griego original en que fue escrito el Nuevo Testamento para decir no. Y este es un no absoluto, definitivo, ¿ya? Un no de ninguna manera. Es un ouk en la palabra griega. Y significa que de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Esta es una afirmación, no es una condición. Ya algunas personas han muy mal interpretado este pasaje, dando a entender que la salvación se pierde. Pero aquí no está diciendo eso. Ya no es una condición, sino que es una afirmación. Ya no, de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Es más, luego dice, y confesaré su nombre, o literalmente reconoceré su nombre. ¿Ya? La seguridad de salvación es una doctrina muy clara y definitiva en la Escritura. Ya en 1 Juan 2:25 el Señor dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo mismo en 1 Juan 5:11 al 13, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ya? Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber si es que tenemos o no vida eterna, ¿verdad? Y esta vida eterna está en su Hijo, como dice 1 Juan 5:11. Ahora, en Juan 10 también 27, el Señor Jesucristo dice, ya mis ovejas conocen mi voz, ya, y me siguen, ya, y yo les daré vida eterna, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Ya, y luego dice, yo y el Padre uno somos, y añade, ya, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Por lo tanto, es imposible que un creyente pierda su salvación. Ya también en Juan 6, voy a buscarlo en Juan capítulo 6, versículo 37 en adelante,
Ya, el Señor dice aquí también muy claramente en su palabra, Juan 6, 37, ya en adelante, al 40. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Es decir, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, ¿ya? Y que obtenga vida eterna. ¿Y lo eterno cuándo termina? Nunca, porque es eterno. Bueno, y muchos otros pasajes como Romanos 8:35 también, cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni nada que sea creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una doctrina absoluta, definitiva en la Escritura. Así que, como dije, esto no es una condición, sino que es una afirmación. Una persona que nace de nuevo no puede desnacer. ¿Ya? Una persona que nace en los caminos del Señor queda registrada y va a ser reconocido su nombre en el libro de la vida cuando el Señor venga por nosotros, ¿ya? Y va a ser confesado, como dice, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ya? Finalmente termina esta epístola a la iglesia de Sardis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, esto podemos también aplicarlo a nuestras experiencias y a nuestras vidas y a nuestras congregaciones. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos fieles y firmes al Señor. Vivamos en santidad para que de esa manera podamos mantener nuestra comunión íntima, cotidiana con el Señor, y podamos juntos caminar paso a paso en santidad y para su gloria. Así es que les dejo este desafío. Espero que haya sido de ánimo y también de motivación a cada una de sus almas, y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo estudio de este apasionante libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga.